Antón. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes a tu audiencia. Gracias, Manuel. Manuel, pues es evidente que hoy tenemos un interés muy especial en platicar contigo para saber cuál es tu opinión respecto a la designación de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, quien ocupaba antes de entrar al gabinete la coordinación o dirección de atención a la ciudadanía, cargo o asunto que ya había ejercido durante varios años anteriores. Es decir, pareciera que esa es su especialidad y no exactamente la educativa, pero ¿cuál es tu punto de vista, Manuel? Bueno, yo creo que pienso que para muchísimos de nosotros que estamos como atentos o más atentos que la audiencia que siempre está atenta a los temas educativos, el anuncio de esta mañana del señor presidente fue sorpresivo porque sin nosotros tener, o sin yo tener para nada una mala opinión de la secretaria Leticia, no estaba como en el radar, vamos a llamarle así, de las mujeres, porque él había anunciado que sería una mujer que sustituiría a la maestra Delfina. Y sí es interesante cómo, digamos que las cartas credenciales, vamos a pensar que es una embajadora, ¿no? Que presenta, que da a conocer el presidente, es que ha trabajado en la atención a la ciudadanía, que tienen 28 años de conocerse y que fue durante 12 años, espero no estarme equivocando de las notas que tomé de la mañanera, como profesora en secundaria. Y también fue dirigente de la sección 9 del CENTE, que es una sección que también está relacionada con la CENTE, ¿no? Es decir, es una persona que ha tenido experiencia en la docencia, ha tenido experiencia en la dirigencia sindical, conoce el sector y, por otro lado, bueno, a mí me parece que el rasgo más importante es 28 años de relación con el presidente, ¿no? Siento que no hay una decisión orientada a quién sería la pedagoga o la conocedora pues, del sistema educativo más idónea, sino en donde el presidente encuentra más confianza, porque siento que el presidente de la República tiene en su gabinete más bien personas que, digamos, operan las ideas, operan las intenciones del señor presidente, y no tanto a quienes les encarga que le lleven propuestas, ¿no? En ese sentido, creo que ha prevalecido, como en otros casos se ha señalado, más la confianza en la persona que en su saber específico en el sector. Esa es la sensación que yo tengo y que, insisto, no prejuzga ni la calidad humana, por supuesto, ni la calidad profesional de la nueva secretaria. Simplemente me parece que no era de las personas que pensábamos que podrían ser, ¿no? Y creo, Julio, que el asunto está en que, como buenos mexicanos, ¿no? Cuando nos anuncian que van a anunciar a alguien, que van a nombrar a alguien en unos días, hay como este juego que tenemos del tapado heredado del PRI, ¿no? ¿Quién será el candidato? ¿Quién será nombrada? ¿Quién será nombrado? ¿No? Y me parece que eso puede quitarnos del foco más importante que tenemos, que es la situación de la educación superior. Y creo que si podemos más o menos bosquejar los retos que tiene la educación en el país, entonces podemos decir, bueno, ante estos retos, ¿cuáles son las propuestas que va a hacer la nueva secretaria? Cosa que está obviamente por verse. Y Manuel, en lo inmediato, lo que sí parece que está ya en la agenda es la necesidad de presentar el nuevo plan educativo, sobre todo el que ha sido pues elaborado por Marc Sarriaga como director de estos temas. ¿Qué es de esperarse en esta materia, Manuel? Hasta donde yo entiendo, y me ha tocado a mí al menos leer ya 5 o 6 versiones de lo que se llama el nuevo marco curricular
2022. Y es una propuesta que cuando uno la lee se señala que derivó de asambleas que hubo en cada estado, de consultas al magisterio, consultas a expertos, etcétera, ¿no? Entonces, tengo entendido que durante todo este periodo lectivo, que sería el periodo 2022-2023, esta idea de hacer un nuevo marco curricular, un nuevo plan de estudios, va a ponerse a prueba para poderse ajustar, para poder, como se llama en el argot técnico, se va a pilotear, ¿no? Va a haber planes piloto o programas piloto para ver si en efecto es mejor que lo que teníamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Tengo la impresión que estamos observando una situación muy extraña. La Secretaría de Educación tiene una subsecretaría de Educación Básica. Esta tiene varias direcciones. Una de ellas es la dirección que se encarga de lo curricular. Y el doctor Marc Sarriaga es el encargado de los libros de texto, de los materiales educativos. Sí. Llama mucho la atención, Julio, que sea él el vocero del nuevo programa o plan de estudios, cuando nosotros no lo escuchamos de parte de la directora de desarrollo curricular ni de la subsecretaria. Ajá. Es decir, quien está coordinando la discusión en el país o quien está llevando incluso la presentación ante la sociedad de este nuevo plan de estudios es el director de materiales educativos. A lo mejor me equivoco exactamente en el término, sí. el doctor Marc Sarriaga. Sí. En efecto, una de las cuestiones más importantes es, dado que están haciendo una propuesta de un cambio curricular muy profundo, preguntar con mucha sinceridad si de veras piensa la actual Secretaría de Educación Pública, el presidente de la República, si piensa que se puede hacer una transformación de ese tamaño con un plazo de preparación de un año, ¿no? Uh-huh. Mi opinión es que lo que se proponen hacer, más allá de que esté o no de acuerdo Manuel Gil o cualquier persona, implicaría una transformación de la infraestructura escolar. Por decirte algo, ya no se tendrían pizarrones y tarimas donde está el profesor y los niños enfrente y niñas, sino que tendrían que ser hasta formas arquitectónicas diferentes para generar las condiciones para un aprendizaje que procura como eje central la construcción de ciudadanos y de ciudadanas, ¿no? Más que la generación de empleables o personas empleables, ¿no? en el mercado. Parece ser que es la diferencia que, sin necesidad, yo diría, de llamarlo así, se ha dicho, antes la educación era neoliberal, ahora va a ser una educación que va a estar conducida por la pedagogía crítica. Pero, insisto, se modifica la forma en que se va a enseñar. No se va a enseñar por asignaturas, sino a través de problemas. Se van a incorporar los saberes de distintas asignaturas, de distintas disciplinas, para entender de manera más integral los problemas que vivimos. Cuestión en la que cualquiera estaría de acuerdo. Pero la transformación que implica eso para las profesoras y los profesores que hoy están en las aulas y para los que se están formando en las normales, nada más en ese aspecto de hacer una educación por proyectos o por problemas, uh-huh. implica una reorganización del sistema educativo y de cada escuela. Claro. Y ahora, Manuel, dentro de todo lo que estamos viendo y viviendo, estamos ya por llegar al 4º año de gobierno. La cuestión educativa fue entregada fundamentalmente pues, a un personaje como Esteban Moctezuma Barragán, que ya había sido secretario de Educación durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León,
y que luego llegó y pasó luego a ser embajador de México en Estados Unidos. Luego llegó la profesora Delfina Gómez, que en ciertos segmentos de la sociedad persiste la idea de que fue a hacer tiempo mientras era nombrada candidata al gobierno del Estado de México, y ahora llega la señora, efectivamente, Leticia Ramírez, que obviamente se le puede dar el beneficio de la duda, pero que no tiene cartas credencial, antecedentes fuertes de conocimiento doctrinal, académico, analítico. Y te pregunto, la simple pertenencia a haber sido profesor de aula, ¿da credenciales como para entender y poder avisorar y plantear toda una reforma educativa a fondo? Yo creo que no. En esto hay que ser muy enfáticos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo horrible, que es el mío. Ajá. Hace 40 años soy profesor. Les aseguro que lo peor que podrían hacerle al país es darme un cargo público. Ajá. ¿Por qué? No crean que es porque soy bueno y no quiero el poder. No, porque el manejo de una secretaría, de la complejidad de la SEP, requiere una capacitación previa de muy alto nivel en términos del manejo administrativo, del manejo de relaciones políticas entre actores sumamente complejos entre sí, en sí y entre sí. Entonces, no está mal que personas que fueron docentes estén en la Secretaría de Educación Pública e incluso ocupen el puesto de secretarios. Es una condición importante porque igual nos pasó con la maestra Delfina. Con la maestra Delfina hubo una cosa muy fea, que fue que en cuanto se nombró a la maestra Delfina, hubo sectores sociales que la criticaron porque no parecía ser una intelectual, etcétera. Había un cierto clasismo y racismo en la crítica a la maestra Delfina. Yo fui de los que dije, esa crítica no vale. Sí, una crítica que descalifica por tu pedigrí, así, eso no vale, ¿no? Me acuerdo de una frase, creo que de Krause, que decía, estuvo Vasconcelos, Torres Bodet, etcétera, y miren ahora quién ponen, ¿no? Espérenme, no descalifique por ahí, vamos a ver qué hace. En realidad, le toca la mitad de la pandemia, y yo creo que hay que hacer un saldo de lo que hizo la maestra Delfina, y a mi juicio no es un saldo positivo en términos de que hubo grandes transformaciones. En este caso, yo sí creo que ya vivimos el hecho de que la maestra Delfina tenía como carta credencial haber sido profesora. No bastó, no bastó, no. Es decir, es algo que puede ayudar, pero que no es suficiente. Creo yo que la maestra Leticia Ramírez ahora, la nueva secretaria, va a tener que mostrar que esa experiencia que tuvo como dirigente sindical y luego antes como profesora de secundaria puede ayudar a una gestión administrativa de una de las secretarías más complejas. Basta señalar el hecho que hay 2 millones de personas, profesoras o profesores, como parte del magisterio, y una burocracia enorme en la SEP federal y en las SEPs estatales, y un sindicato, el más importante, el más grande de América Latina, con una tensión interna entre sus corrientes. Además de la SEP depende Bellas Artes, es decir, cuando uno ve el organigrama de lo que tiene que atender la Secretaría de Educación Pública, uno tiene que decir, señores, ya habría necesidad de hacer alguna división para poder atender tantas tareas. Entonces, yo diría, Julio, no basta. Y esa es la cuestión, creo, más importante. ¿Cuál es el equipo con el que llega? ¿Cuáles son las personas que van con especialidad en pedagogía, con especialidad en diseño curricular, con capacidad para hacer libros de texto, en los que participen profesoras y profesores, pero también editores, ilustradores, etcétera? Van a ser una nueva camada de libros de texto. ¿Cómo se le va a hacer para que, en efecto, se discuta el currículum nacional? Hay que entender que la educación preescolar, primaria y secundaria contiene en su definición
el proyecto de ciudadana y de ciudadano que este país requiere. No es trivial, o sea, no es trivial lo que ocurra, ¿no? No es que de ello dependa todo, pero es una parte muy importante de la definición de cómo entendemos al mundo los mexicanos, porque la escuela pública es la escuela a la que asiste el 80% de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, yo te diría, no basta, tenemos que ver mañana en entrega-recepción y en el informe de la maestra Delfina qué dice que fueron logros y cuáles son los saldos, ¿no? Pero, ojo, Julio, la puesta en marcha del plan de estudios al cuarto para las 12 es muy mal signo porque es igualito a lo que hizo Peña, ¿no? En la reforma de Peña, primero se hicieron todas las transformaciones administrativas y en el último año se puso en práctica lo que se llamó el nuevo modelo educativo. Pues en este caso va a tocar igual. Va a ser en el ciclo 2023-2024 donde se va a aplicar por primera vez en el primer año este nuevo plan. Parece ser que no es lo adecuado, que no hay tiempo, ¿no? Y por otro lado, y sí quisiera insistir mucho en esto, Julio, hoy México no sabe con precisión cuál fue el impacto educativo de la pandemia. No sabemos con precisión cuántas niñas y niños abandonaron la escuela. No hemos hecho organizadamente la SEP, no, hasta donde yo conozco, no conozco un documento, aunque la Comisión para la Mejora de la Continua de la Educación, la Mejoredu, que así son sus siglas, ha hecho esfuerzos por decirnos cómo están las cosas, pero un muchacho que estaba en segundo de primaria y que volvió y ya está en cuarto, ¿no? O en quinto, porque pasó tercero y cuarto a distancia, y que, por ejemplo, no tuvo acceso a ningún medio, sabe poner su nombre, sabe leer lo que se pensaría que sería adecuado de capacidad lectora en el cuarto año. Creo que no. Creo que tenemos muy disparejos logros. Y yo digo que sería más importante que la SEP hoy tuviera un proyecto de recuperación del daño que la pandemia causó, que muy tarde en el sexenio hacer una transformación educativa del tamaño de la que se pretende. Si no atendemos con mucha precisión cuáles fueron las pérdidas en términos de abandono de la escuela y de merma en el conocimiento esperado, podemos tener luego como rebote a 2 generaciones de niñas y de niños con fallas en su proceso educativo que hoy se pueden atender, que hoy ya es tarde para atender. Imagínate mañana. Yo digo que por el lado del nuevo plan de estudios y por el lado de un programa emergente para la recuperación de los costos terribles que tuvo la pandemia en el ámbito educativo, ahí se juegan pues, los 2 ejes más importantes, ¿no? Y por otro lado también, creo yo, si tú hablas con profesoras y profesores, el señor presidente dijo que en el periodo de la maestra Delfina se había hecho un muy buen trato con el magisterio y también con sus condiciones, sus salarios, etc. Lo que reportan las maestras y los maestros a los que yo tengo acceso y los que también escriben al respecto de esto, profesoras y profesores, es que la unidad para el sistema de la carrera de maestras y maestros, la UCICAM, ha cometido muchísimos errores y ha tenido muchísimos problemas para poder hacer en tiempo y forma la entrega de los resultados de las promociones que se llaman horizontales, es decir, no dejas tu nivel de profesor, pero tu preparación te permite avanzar en tu carrera, y tampoco las promociones que se llaman verticales, que serían de profesor a director, director a supervisor. Entonces, 3 temas nada más. Nuevo plan de estudios, plan emergente para la recuperación después de la pandemia y la reforma, vamos a decir, hacer eficaz a la UCICAM. Esas 3 cuestiones tiene la maestra Leticia, tiene, pues, yo digo 1 año y medio antes de que estén en su mero furor las campañas electorales. Entonces,
de nuevo, creo, a la educación se le pone al final de los asuntos, ¿no? Y yo creo que deberíamos de tener muchísima más calma y creo comprender que este debería de ser un cambio orientado a recuperar lo que pasó en la pandemia y no a inaugurar, sin saber cómo nos fue en la pandemia, un plan de estudios que tiene mucha complejidad. Manuel, muchas gracias por este amplio, cuidadoso, detallado y ponderado análisis que haces sobre los diferentes factores de este tema educativo. Cierro solamente a reserva de lo que tú desees agregar, pero cierro pidiéndote un ejercicio casi mágico. Si por varita mágica te pusieran enfrente hoy de la designada nueva secretaria de Educación Pública y te dijera ella, deme nada más un consejo rápidamente, algo a lo que debo ponerle atención, no en lo operativo, que ya nos dijiste cuando menos 3 puntos, sino qué debe hacer, cuidar, expresar la nueva secretaria. Yo pienso que la secretaria nueva, la secretaria Delfina y el secretario Moctezuma, nos quedaron a deber los dos anteriores y ella ojalá no nos quede a deber el enunciado de una propuesta que se haga cargo de que lo que la pandemia produjo fue un problema grave, que en manos de profesoras y profesores con buena información puede ser resuelto para que el próximo sexenio, esas generaciones, las que llamamos pandemias, digamos, estén en condiciones de seguir sus estudios, al menos con los conocimientos básicos con solidez, ¿no? Yo le diría, con todo respeto, señora secretaria, me parece que ese es el asunto crucial que tiene México. Oiga, ¿y qué hacemos con el nuevo modelo? Sigamos estudiando, sigamos discutiendo, no lo aplique ahorita, no es momento, dado el accidentazo que fue la pandemia, no es momento de modificar el motor del carro, sino por lo menos enderezarlo, ¿no? Y digamos, no sé si respondo a tu pregunta, sí. Pero yo sí le diría, maestra, urge un equipo que con mucha solvencia ética y solvencia profesional, digo, de la cual me excluyo porque yo no soy pedagogo, no sé cómo hacerle, soy sociólogo, diría, ¿saben qué? Necesitamos hacer esto con urgencia y nos va a llevar un par de años. Es el periodo que queda. Concéntrese en ello, porque de ello depende que estas generaciones no vayan arrastrando esas fallas. Era correcto no reprobar a nadie, pues si la situación de la pandemia fue una situación sumamente compleja. Sí, pero una cosa es no detener y poner el estigma de reprobado, te repruebo porque no tenías computadora, eso sería una crueldad. Pero tampoco te apruebo si no sabes. ¿Por qué? Porque aprobar no quiere decir ponerte un 10. Aprobar quiere decir tienes los conocimientos de lectura, de escritura, de cálculo, de ubicación en el ambiente, de ubicación en la sociedad y en la historia, para que puedas continuar con tus estudios al finalizar la primaria, la secundaria, etcétera, ¿no? En todos los niveles, Julio, tuvimos 2 años en que los más pobres tuvieron las menores oportunidades para continuar con el vínculo pedagógico. O nos hacemos cargo de que aún en la pandemia México sigue dando la peor educación al que más la necesita y la mejor al que menos la requiere. Si no invertimos las cosas y le ponemos atención a los más desfavorecidos en condiciones culturales, condiciones económicas, yo creo que vamos a profundizar la grieta que en este país es brutal y que es el problema central, a mi juicio, de México, que es la brutal desigualdad, ¿no? Bien. Manuel, pues como siempre, muy agradecidos de tu tiempo, de tu conocimiento y de la amabilidad de compartirlo con nosotros. Así es que veremos cómo va avanzando este